Sí, bueno, pero ahí está Paula, Isa, cuidándome, que yo no me olvide de todas estas cosas importantes. Bueno, bienvenidos. En febrero, en una de esas charlas que tenemos con José, en un reencuentro, eh, surgió, bueno, que estaba en la junta de revisión, vos decime si me equivoco cómo decirlo, José, pero me lo aprendí, estuve estudiando para poder A ver, decirlo, en la junta de revisión independiente, ¿sí? ¿Dije bien? ujú, ujú. Ok, este, de, ¿qué va haciendo? Esperen, porque ya esto ya era como mucho para mí. Ya Entonces, se está mareó. en la junta de revisión independiente que lleva adelante el proceso de ver la conducta, o sea, de cuidar la conducta de los miembros de la Federación Internacional de Coaching y también de los eh, coaches acreditados. Dije bien, ¿no es cierto? Y si querés podemos Coaches decirlo credencializados. credencializados. Los programas Ujú. están acreditados, los coaches están credencializados. Eso quiere decir los que han sacado alguna credencial internacional como ACC, PCC y alguno MCC. Ujú. Eh, entonces, en esa conversación, cuando él me cuenta que estaba en este board, en esta junta, y me empieza a contar un poco cómo era el trabajo, porque ahí hay gente de Malasia, de Turquía, de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto de Argentina. Yo dije, qué fascinante hacer este tipo de trabajo. Y bueno, me empezó a contar algunas anécdotas. Entonces, los programas de las escuelas, el tema del código de ética, tiene que estar, le dije, qué mejor vos que estás trabajando en todo este tipo de cuestiones de cerca, ¿por qué no ser uno de nuestros invitados especiales en estos encuentros que nosotros hacemos de extensión para los alumnos de la escuela? Así Y ahí que, quedamos, y ahí y me ahí quedamos, enganché. y acá estás. Pues yo lo llamé y le dije, mira, José, les cuento que es el flamante presidente del capítulo Argentina, de la ICF, y bueno, como recién les decía, viene trabajando hace muchos, muchos años en el comité de ética del capítulo, después también en un comité regional dedicado a la ética y demás. Así que le dije, mira, José, yo puedo compartir muchas cosas, pero ¿quién mejor que el que cocina que está en la cocina de todo esto y que nos puede contar un poco lo que pasa en el backstage? Ujú. Eh, Quiero dar primero y antes de empezar, a José, muy, muy bienvenido. Gracias por compartir toda tu experiencia y bueno, darnos este espacio. Muy Dale. bienvenidos a los alumnos egresados de Cambio y Desarrollo. Te cuento que con varios estuvimos trabajando, leyendo el código de ética, leyendo aspectos interpretativos también y algunas preguntas que te compartí que les voy a pedir que los hagan. También Ujú. quiero dar la bienvenida a los invitados de, bueno, Paula Keller e Isabel, son docentes de nuestra casa, así que quiero darles la bienvenida a sus invitados. Tenemos también a Marina Rogov, Marina, una colega con la cual venimos compartiendo hace mucho tiempo, que bueno, es la directora de una certificación internacional de coaching ejecutivo. Graciela es una de las mentoras, Marina y Gragan así. Tenemos a Fernando Sabatini y no sé si habrá entrado Sandra Guterman. Fernando es director también de una escuela de formación de coaching de Rosario. Fer, hace así, por favor, para que te vean. Sí, de Eh, Buenos Aires. De Buenos Aires la escuela, es una escuela CTP de Buenos Aires, sí. ¿Y no estabas en Rosario? Me perdí eso. ¿No estaban No, en Rosario? yo soy rosarino, pero hace 1.000.000 de años que vivo acá. Estoy muy grande yo por eso. Buah. Mirá, Sí. dejemos ese tema porque no sé quién va a salir perdiendo acá. Bienvenido. Después tenemos Gerardo Silver. ¿Dónde está? Gerardo, hace por favor con la mano. Gerardo es de Uruguay. También un gran activo en el coaching. Bueno, y después
¿Quién más? Creo que están todos saludados, todos bienvenidos. Erika, que está en España, ya fuimos diciendo. Bueno, muy bien. Fedora iba a venir, que es de Chile, no sé. Bueno, saludados todos, presentados. Les Saludados todos. comento un poco cómo vamos a... la dinámica de este encuentro. Como dice la invitación, es un conversatorio. Entonces, la idea es que tengan sus pantallas prendidas, que estemos visibles y que la dinámica sea ir haciéndole preguntas a José, las preguntas que a ustedes les interesen. El que quiere hacerla, digamos, en voz alta, levanta la mano, le vamos a ir dando la palabra. El que prefiere escribirlo en el chat, iremos juntando algunas preguntas y se las compartiremos. Vamos a estar trabajando entre 1 hora y media y 1 hora 45. Creo que no me olvidé de nada, ¿no? Pau e Isabel, que son ahí mis ayudas memorias. Ahí vino Si querés la Sandra. aclaración para levantar la mano, donde está Sí, el signo de participantes, ahí tienen el signito para levantar la mano. bien, Donde bien. están los 3 puntitos, ahí tienen para. Gracias, Paula. Bueno, así que José, si querés Bueno, estar en contándonos primer un lugar, poco. empezamos por agradecer a todos, la verdad que, y la verdad que me viene excelente a la mano como para empezar esta conversación y no un interrogatorio, ¿no? Sino que la verdad que sea una conversación, que estén presentes, bueno, ahí veo que se suma Sandra Guterman, Fernando Sabatini y Gerardo Silver, porque forman parte de la primera cuestión que yo quiero contar, digamos. En el año 2010 que se funda el capítulo argentino, estamos en las conversaciones habituales del capítulo y de qué hacemos, cómo hacemos, qué es ICF, etcétera, etcétera. Y en el 2011 surge uno de los primeros espacios regionales, un congreso, donde fuimos varios coaches de la Argentina. Y en esa primera situación es donde empezó un poco mi relación con la ética profesional dentro de ICF, dentro de lo que es el coaching. Y por eso digo, me viene bien que estén Sandra, Fernando y Gerardo, porque fueron testigos de esas coordinaciones que surgieron ahí y de las distintas conversaciones que emergieron a partir de ahí. Y de todos los espacios bueno, que fuimos gestionando. Y a partir de ese momento, y junto con la persona que nombraba recién Sandra, Lilian Maitino, empezamos a recorrer distintos caminos, distintas conversaciones a nivel local y a nivel regional. Desde ahí, agradecido de pertenecer a la comunidad ICF, que para mí es lo más lindo que hay, esto que comentaba Sandra, de poder estar conversando con un colega, compartir algo que nos pasa, algo que nos gusta, algo que nos interesa, ver cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, cuándo lo hacemos, y bueno, y acá estamos, ¿no? En estas conversaciones, en este compartir, como decía ella, en enero, febrero, cuando empezamos a conversar, estaba la posibilidad de participar nuevamente con un cargo del capítulo, pero todavía era esa posibilidad. Hoy sí estoy ejerciendo el cargo de presidente, pero bueno, es la circunstancia, la invitación había sido previa y generosa para poder compartir lo que el código de ética representa para la ICF. Un poco acomodando algunas piezas. ICF maneja no el código de ética, sino la competencia ética como una instancia absolutamente independiente, pero a la vez como pilar fundamental del desarrollo profesional del coach. ¿Sí? ¿Por qué aclaro que es independiente? Porque ustedes van a ver que hoy ICF se ha convertido en la International Coaching Federation, a diferencia de lo que era hasta hace unos meses atrás la International Coach Federation, pero y tiene 6 nuevas familias, o se ha organizado en distintas familias, que cada una tiene su competencia y su forma de articular. Ahora bien, la observación de la conducta ética de los profesionales que pertenecemos a la asociación de ICF
se maneja con un comité de revisión independiente. ¿Por qué es independiente? Y esto es parte de las distintas preguntas que estamos compartiendo, que han compartido ustedes y de lo que han leído. Porque necesita de un proceso que pueda mantenerse ajeno a un potencial conflicto de intereses por algún miembro de la junta directiva a nivel global, los integrantes del staff de ICF o de cualquiera de estas familias. Por lo tanto, digamos, si bien quienes pertenecemos a este comité somos miembros de ICF, somos voluntarios, no tenemos directiva más que seguir los procedimientos correspondientes, ¿sí?, de parte de la Junta Global, ¿sí? Entonces, por eso es importante que puedan identificar que el Independent Review Board, como lo dice su nombre, se mantiene en congruencia con lo que es ICF Global, pero se desarrolla en forma independiente y sus periodos de ejercer los cargos corresponden a 3 años, no están en línea con lo que es el orgánico de ICF Global, que duran 1 año en cada cargo los distintos voluntarios de la Junta, ¿sí? Tenemos, por un lado, el proceso de revisión de conducta, que tiene que ver con los miembros y con los coaches credencializados, y por otro lado, también en otro proceso independiente, que ahora eso se maneja así, en una familia específica, es el código de conducta de programa, que también podemos aquí interactuar porque es un espacio articulado entre lo que es el código de ética profesional y el código de conducta que atiene a los programas avalados en sus distintas formas, ¿sí? Los programas que son ACTP, los programas que son ACSTH y los programas que ofrecen educación continua independiente para el desarrollo de competencias o de competencias claves o el desarrollo de recursos como parte del desarrollo continuo profesional. Un poco, así rápidamente y sucintamente, la estructuración de cómo ICF aborda el pilar de la ética profesional. No sé por dónde querés que comencemos a conversar, Sandra, o cualquiera que quiera compartir, pero agradezco realmente porque no me deje mentir, y si mentí en algo, Gerardo, Fernando, Sandra, cuenten lo que fue un poco esa experiencia del 2011 en Chile. Ya pasaron casi 10 años, donde cuando pasó lo que se hacía era dividir los distintos grupos de trabajo. Bueno, ética, fuimos muy poquitos los que dijimos, bueno, vamos a estar en esa conversación a ver qué pasa, a ver qué se está haciendo, cómo se hace, cuáles son los procesos, etc. Pero bueno, nada, empecemos a conversar. Mira, acá ya tenemos a Gonzalo, que levantó la mano, así que Gonzalo, si querés compartirnos tu pregunta, Vale. tenés que desmutearte. Hola, ¿qué tal? Hola, José. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo siempre me gusta romper el hielo, y a pesar que somos más de 40 y todos coaches experimentados, la mayoría, leí el código y me preguntaba 2 cosas. Una es, ¿aplica a todos los coaches credencializados? Aquellos que no lo somos todavía, ¿aplicaría también? ¿O es parte de un proceso, digamos, interno de cada uno? Esa sería una pregunta. Y la otra es, en el punto que habla de, el coach tiene que, estoy viendo el artículo ahora, antes del punto 2, definiciones claves, dice, los profesionales de ICF que aceptan el código de ética se comprometen por ser éticos, incluso cuando hacerlo involucre tomar decisiones difíciles o actuar valientemente. Si puedes dar un ejemplo de qué sería actuar valientemente y decisiones difíciles, tal vez. No sé si pude resumir en 2 preguntas. No, ok, a ver, empezamos por lo siguiente. Una cuestión es el alcance del Comité de Revisión Independiente en cuanto a la posibilidad de que algún coach, miembro de ICF, ¿sí?, o un coach credencializado, ¿sí?, que porta y está en vigencia de la credencial de ICF, tiene un caso presentado en su contra de una posibilidad de haber violado un estándar, ¿sí? Ese es el alcance. El código de ética profesional de ICF alcanza a estas personas. Un coach
ya sea un estudiante o sea un coach que simplemente certificó, pero no se asoció a ICF, puede él observar en su práctica profesional, y es la sugerencia, por supuesto, que van a escuchar en todas las escuelas y en todos los programas que están avalados por ICF, que observe el cumplimiento del código de ética, pero no está alcanzado en cuanto al proceso de revisión de conducta, ¿sí? Si alguien pusiera, por ejemplo, una denuncia en tu contra porque supone que incumpliste algún estándar X, ¿sí? Supongamos el más habitual, que es la confidencialidad, o que incumpliste un contrato, algún punto de tu contrato, ¿sí? Pero vos no pertenecés al ICF, no estás asociado al ICF, o no ostentás una credencial, o una credencial en vigencia, ¿sí? Nosotros no podemos aplicar administrativamente una revisión del caso, ¿sí? Eso en primer lugar, de cuál es el alcance, porque no es, llamémosle el alcance administrativo de donde podemos trabajar desde el Comité de Revisión Independiente. Y después, en la observancia profesional, decisiones difíciles, ahí me gustaría preguntarte un poco en esta conversación que planteamos con Sandra, es ¿qué te resultaría difícil a vos con un cliente, con un coachee? Ok, no tengo mucha experiencia ahora, pero... No, pero aunque sea imaginario. Ok, por ahí algo que atente a un coachí que me confiese entre una sesión de coaching X, a una práctica deshonesta. Ajá. Donde ahí se me jugarían los valores, que para mí integridad, honestidad, sinceridad son valores. Sí. Entonces ahí habla también de renunciar a un proceso de coaching, pero ¿qué hace? Uno renuncia, o aparte de renunciar a ese proceso de coaching, siendo sincero al cliente, lo tiene que denunciar. O sea, yo no soy psicólogo y no soy, digamos... No, por eso, mirá qué buena esa pregunta, porque nos lleva a dos circunstancias. En la articulación con las competencias profesionales, las competencias claves, nosotros, una de las cuales más observamos es el crear conciencia, ¿cierto? Pero también, como nuestro desarrollo profesional, tomamos conciencia de nuestros propios procesos. Estamos invitados a eso como profesionales. Y vos estás dando cuenta que en un proceso de coaching que ya está establecido, hay algo que te está pasando, hay algo que te sucede que interrumpe tu transparencia, interrumpe tu hacer profesional. Y vos identificás que no está todavía, no está dispuesta o no sigue dispuesta la posibilidad de seguir haciendo coaching con esa persona. La primera cuestión, que yo coincido en tu respuesta, es: interrumpo el proceso de coaching. Y aquí voy a decir, yo no me acuerdo todos los estándares de memoria, cuál va en cada espacio, ¿sí? Lo que hago es, me pasa lo que me pasa, que esto que te imaginás o esto que mencionás, y voy al recurso para mí esencial, que es el código de ética en mi práctica profesional. Digo, ¿cómo puedo resolver este problema que tengo? ¿Sí? Y voy al código de ética y busco, bueno, ¿estoy violando la confidencialidad? Me refiero a cómo establecí el acuerdo de coaching. El acuerdo de coaching, más allá de una competencia, hay una sugerencia dentro de nuestro código de ética que habla de realizar acuerdos escritos, en la medida de lo posible. No son exclusivos, pero se sugiere la posibilidad de un acuerdo escrito, donde se establezcan distintas cuestiones que hagan a cómo vas a coordinar acciones del proceso de coaching con tu cliente, ¿sí? Y qué es lo que vos vas a hacer y cómo tu cliente también puede hacer distintas cosas en función de las distintas posibilidades de la interacción profesional, ¿sí? Y ahí vas a encontrar recursos, porque te estás permitiendo, como haces ahora, reflexionar e identificar qué es lo que pasa cuando se corta la transparencia. Cuando algo que está fuera de tus valores, por ejemplo, vos decís, hasta acá, ¿sí? Una parte en toda la práctica específica profesional. Otra cuestión a tener en cuenta cuando hacemos los contratos, cuando trabajamos, es qué ley aplica, ¿sí? Y aquí empieza a tallar mucho las distintas conversaciones que vienen de los últimos años de la interacción multicultural y de los límites de la tecnología. Por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo,
o trabajo muy poquito con coaching en la Argentina, ¿sí? Y trabajo con clientes de distintos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces yo pregunto, ¿qué ley aplica? ¿Aplica la mía, estando trabajando y sentado en la Argentina? ¿Aplica la del cliente que está en Venezuela, el que está en Perú, el que está en Colombia, el que está... ¿Qué ley aplica? Entonces, cuando yo me pongo a pensar en cómo hacer mi práctica profesional, ahí está empezar a pensar, que también tiene que ver con el código de ética, el direccionamiento del coach profesional a otras profesiones. Y esto es diferenciar de lo que habitualmente surge, que es transferir un cliente a terapia o a esas distintas cuestiones. Sino es también pensar en nuestra propia práctica profesional. Y voy a decir, yo voy a desarrollar mi negocio de coaching, necesito consultar a un abogado de negocios internacionales. Porque si algo pasa, como lo que vos estás planteando, y lo podemos llevar a un caso más complejo, que en general sucede con las compañías multinacionales, ¿y qué ley aplica? ¿Y qué seguro te cubre? Porque se rompe la confidencialidad porque vos te sentís afectado en la relación de coaching, que es sumamente válido, pero seguramente si estás trabajando con una compañía internacional, también debes haber firmado un acuerdo de estricta confidencialidad del proceso, no solo de coaching, sino de la información obtenida en el proceso. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de circunstancias que a la hora de desarrollar el negocio, el código de ética te ayuda a reflexionar y a pensar cómo poder resolver esas situaciones. José, una pregunta. Entiendo entonces que el acuerdo, más allá de trabajar con una multinacional, una pyme o individual, hacer un acuerdo escrito sería una buena forma de dejar en claro qué sí está permitido y qué no en un proceso de coaching. Digamos, como estándar de práctica. Estándar de práctica profesional, diría que el lineamiento ético y las competencias claves, primero, segundo, pero tercero es el acuerdo. El acuerdo formal, ¿sí? Si le pusiéramos un orden. Ok. Gracias. Ay, José, me atraganté. Marina acá nos comparte una pregunta en el chat que dice, me gustaría refrescar qué entienden por ética, cómo la definen y su viabilidad. ¿Quién pregunta eso? ¿Perdón? Marina Rogo. No, lo de la viabilidad era otra cosa, San. Lo que traía era... Marina. La pregunta es si podías refrescarnos cómo definen la ética, ¿no? Si hubo también algún cambio en esa definición. Yo, la verdad es que no hubo un cambio. Leí el código y no lo vi. Sí, no lo viste, ok. Mirá, la ética ICF lo define como los principios morales subyacentes a la práctica profesional. ¿Sí? Apoyado en nuestro código de ética, porque esos son nuestros estándares profesionales. Y alineado a los valores fundamentales de la ICF, que hoy son 4. Hoy son el respeto, la integridad, la colaboración y la excelencia. Ahora, a partir de eso, lo que hace es desarrollar toda una serie de estándares en distintas secciones, en distintos ámbitos, que te permiten entender cómo aplicar esos principios, los propios, pero también los que son propios de la comunidad de coaching profesional, porque vos vas a venir como ser humano, venís con tu propia moralidad, con tu propio desarrollo personal, con tu historia. Ahora, lo que ICF propone, y no como verdad absoluta, sino como espacio de reflexión desde la ética, es, nos alineamos en estos valores. Estos valores significan tal cosa, ¿sí? Vos vas a encontrar ahora en el código y dentro de la página de ICF qué significa el respeto, la integridad, la colaboración y la excelencia. Desde esa mirada, eso lo usamos como lentes para observar cada uno de los estándares. Entonces, es de alguna forma la alineación de tu vida, de tu ser humano, de tu ser Marina, con tu práctica profesional.
y es una guía reflexiva. Eso es nuestro código de ética. ¿Sí? ¿Te ayuda por ahí? ¿Es claro? No cierren el micrófono así que me quedo como hablando con... No, sí, sí. Sí, Ok. decime, Moni. Sí. No, me acordé que hace un tiempo, creo que fue cuando vi el video, no tengo idea, porque cuando renové mi credencial PCC, que fue el año pasado, vi varios videos de la Ajá. página sobre ética, Sí. y en algún lado leí, no sé si fue un video que hizo Elena Espinal o una definición del video que está en la página de ICF Global, pero había una definición de... que decía algo así como que son los principios que cuidan el bienestar de la relación, ¿no? Como algo más integral, pero era una definición como bien central, donde Bueno. creo que era como el propósito, ¿no? Porque estos son los principios, los valores que guían, ¿no? Nuestra conducta como profesionales en una relación con un otro, con un cliente, con un sponsor, con los distintos clientes del proceso. Y te voy a sumar algo más, perdón sí. que te interrumpa. Dale, sí. Lo que guían es también y sustancialmente la relación con vos misma como profesional. Porque el otro sí es el destinatario, es el propósito. Pero en la reflexión ética que se propone es con vos mismo. Porque quien es acontable, quien se hace responsable de esa conducta, sos vos. Porque después generas una relación, generas un contrato, generas un vínculo, generas un espacio, etcétera, etcétera, desde lo que haces como coach. Pero quien primero empieza a disponerse a la práctica profesional es Marina. ¿Sí? Yo te voy a contar, hace más o menos, nosotros tenemos el programa del cual yo formo parte de formación de coaches. Por supuesto, digamos, en las distintas conversaciones me quedó como la parte de ética, ¿no? Y yo no trabajo el proceso de la formación en ética dentro del programa desde la definición específica de la ICF. No porque haya que evitarla o evadirla, porque creo que está y está presente en el código. Pero a mí me gusta, y es algo bastante recurrente dentro de la comunidad latinoamericana, ¿sí? Tomar algunas cuestiones de Humberto Maturana. Y Humberto Maturana con Ximena Dávila en una conferencia una vez, en un espacio muy amplio, hacen la pregunta de qué es la ética, y es aquello que queremos conservar, aquello que es bueno, aquello que es de lo que yo me quiero hacer responsable en el cohabitar, en el estar con otro. ¿Sí? Entonces, y desde ese lugar, poder hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Por supuesto que estoy, no solo desde repetirlo de memoria y quizás equivocándome en las palabras, tratando de citarlo, por supuesto, lo que para muchos será, por lo menos para mí, un grande de esta época, de Humberto y Ximena Dávila, pero más allá de la precisión, lo que yo me pregunto es qué va a pasar con aquello que yo hago, y en este caso en la práctica profesional como coach. Y esa es mi primera pregunta, y después empiezo a sumarle las distinciones propias de los estándares y los valores, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias. Sí, sí, me orienta más porque es como que es conectarme con lo esencial de la ética, ¿no? Porque entiendo el valor que tienen como principios, como valores focales que rigen nuestra práctica, ¿no? Pero traer como al centro el valor esencial como eso más importante, y es poder mirar esto, ¿no? Como, bueno, aquello que cuida el bienestar en la relación con el otro, conmigo, pero sobre todo esto que traías que me parece súper rico, de lo cual declaro que me quiero hacer cargo, ¿no? Entonces aparezco ahí responsable de cuidar, y desde ahí la ICF nos da una gran mano trayéndonos, ¿no? Esto que
Sí, han y creado. fíjate Muchas lo, gracias. fíjate lo siguiente, un placer, Marina. Mira, voy a compartir un poco, recordando lo que traía Sandra de las conversaciones del café. Jugamos con el tema de la confidencialidad porque somos una profesión de servicio, pero somos una profesión de servicio que tiene como uno de los objetivos cuidar al otro. Entonces, yo planteaba muchas veces casos de donde un cliente trae situaciones de infidelidad, situaciones de desamor, situaciones de desconcierto, un montón de esos temas. Entonces, puedo yo no estar de acuerdo en lo que mi cliente está por hacer, está haciendo, no haciendo. Me puede resultar gracioso, me puede resultar chocante. Ahora, ¿quién estoy? No por plantearlo exclusivamente desde lo ontológico. Yo soy un profesional que está al servicio del otro para que el otro logre un objetivo en particular que está planteando en un proceso. ¿Sí? Entonces, a veces los casos que planteamos eran desopilantes porque parecía que, bueno, esta persona lo único que quería era pasarla bien y ya está, y entonces venía y hablaba con el coach y le decía todas las cosas que iba a hacer, pero hasta que después el proceso no se desenrollaba, no se avanzaba, la persona no lograba enfocarse. Pero lo que primero surgía en esas conversaciones, claro, es, no te puedo creer, ¿en serio lo que esa persona está por hacer? ¿En serio que hacen esas cosas? ¿En serio? Sí. Y entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Desde qué lugar me planteo? Porque puede ser que esa persona no esté siendo íntegra en su proceder. Pero lo que nos estamos planteando es la integridad nuestra como coaches, el acuerdo de servicio que le estamos ofreciendo a esa persona. ¿Desde qué lugar estamos predispuestos a colaborar en distintos procesos? ¿Sí? Y hay situaciones de alta complejidad en muchos lugares. Me recuerdo también, por ejemplo, en cuanto a la pregunta de Gonzalo, hace unos años surgió un caso, en un país de Latinoamérica, donde había un contrato de coaching sumamente importante, una cosa así como de $500.000 el contrato, ¿sí? Donde trabajaba un equipo de coaches. Y lo que sucedió ahí fue que había problemas en la designación de los coaches con los clientes. Y el sponsor, ¿sí? Quien está definido, que es el que paga el contrato, el que contrató al equipo de coaches y quien designó, digamos, a la consultora, quién era el líder del proyecto, etcétera, etcétera, realizó una maniobra interna dentro del equipo, ¿sí? Y dijo, bueno, por ejemplo, si estábamos trabajando Marina, José y Sandra estaba liderando, y de repente un gerente dijo, la verdad, Sandra me cae muy mal. Entonces te llamaron a vos, Marina, y dijeron, Marina, mira, la verdad, estamos teniendo problemas con Sandra, nos gustaría que vos te hagas cargo del proyecto. Claro, imagínate que en ese contexto la situación era, vos estabas pasando de cobrar, vamos a suponer, $20.000 por tu trabajo a pasar a cobrar 80. Y esas son las situaciones conflictivas, de conflictos de intereses fuertes, y desde qué lugar vamos a trabajar como coaches. Porque estas cosas pasan en el mundo real, pasan en el mundo de... Esto es un negocio, es un servicio, por supuesto, es una profesión hermosa, que genera cambios y resultados extraordinarios. Pero es un negocio. Y esto sucede, este conflicto aparece. Si el contrato está mal, y son empresas muy grandes, que tienen muchos recursos, y a veces quien es el sponsor no tiene demasiado claro, y no le importa demasiado el código de ética del coach y cómo el coach se va a manejar. Lo que le interesa, en general, a la mayoría de los clientes, es el resultado que necesitan conseguir. ¿Sí? Si están dispuestos, por ejemplo, a pagar ese volumen de dinero para un contrato de coaching, imagínense el volumen que tendría el proyecto en el que estaban involucrados. Entonces, a veces, digamos, es un poco, no el lugar donde yo me quiero parar en la ética, no desde el dilema, ¿sí? Porque sabemos que la historia de la ética enseñada en las leyes y demás lo plantean mucho desde el dilema.
tenés que salvar a 1, o tenés que salvar a 2, o si lo haces, salvás a 5, y no estamos planteando ese juego en la reflexión ética que estamos trabajando desde el coaching profesional, ¿sí? ¿Quiénes vamos a ser nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a trabajar ese contrato con el cliente? Esto que decía Gonzalo, ¿recomendás el contrato? Absolutamente. El primer contrato serán 5 puntos básicos que te decirá el fee que vas a cobrar, el horario, las cancelaciones, algunas cosas. Y después los contratos serán más complejos, serán más extensos, necesitarán más tiempo de desarrollo, forman parte de aquello que necesitamos aprender para establecer nuestro negocio de coaching, ¿sí? Y generan estos conflictos, y son conflictos fuertes. Imagínense que tiene el alcance, la consecuencia es mi familia, de acuerdo al lugar donde estén, va a tener para comer el próximo año o no va a tener para comer. Porque en un punto del negocio podemos estar afectando una cosa tan vital y sustancial como esa. ¿Sí? ¿Sandra? Mira, tenemos dos personas que están levantando la mano. Uno es Fernando Pousa. Dale. Pousa Fernández. Y después tenemos otra persona más, pero yo no sé quién. Me parece que bajó la mano. Marcela Jardina. Frederick. Y Marcela Jardina. Ok. Tenemos entonces Fernando, después Marcela y después Frederick. Bueno. ¿Qué haces, José? Encantado. Bueno, yo estoy recién iniciándome en esto, así que tenemos que tener una consulta que es conocida. Pero vale. A mí me surgió la inquietud de si hay otras asociaciones o federaciones que agrupan coaches. Sí. Y en ese caso, si tienen código de ética y en qué diferencias o similitudes tienen. Hay otras asociaciones, hay asociaciones también muy buenas. No recuerdo todos los nombres, pero en la Argentina está la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales, que es específica de los coaches ontológicos. Está, creo que se llama, Gerardo, corregime, es la IAC, ¿no? ¿Así se llama? La IAC, International Association of Coaching, que tiene un código que, siendo una entidad similar, tiene algunos matices, digamos, que quizá están más divididos en ICF, pero que contemplan situaciones varias, específicas con colegas, etcétera. Exacto. Gracias, Gerardo. También está la FICOP, que fue creada hace un poquitos años. Hay otras escuelas que han desarrollado cuestiones más grandes, como creo que se llama la ICC, que está bastante asentada en Europa, pero que ha trabajado mucho también por Latinoamérica. También tenés la European Mentoring and Coaching Council, ¿sí? Que también tiene su propio código de ética. Y la diferencia, digamos, sustancial que se ha venido desarrollando como pilar fundamental en la ICF, digamos, sin conocer todo el proceso, digamos, yo cuento la historia desde el lado de ICF, no desde el lado de las otras asociaciones, ¿sí? La ICF nace en el año 95 y a partir del año 98 empieza a establecer su código de ética. Y a partir de allí empieza, además de establecer un proceso de revisión de conducta, empezar un proceso de revisión del código de ética en un proceso trianual. Sigo trienal, no sé bien cómo se dice. Ahí Cada 3 años. Cada 3 años, lo simplificamos. Claro. Ok, ¿sí? Y revisa las competencias, revisa distintas definiciones, establece mejores procesos de revisión de conducta, la amplitud de esos comités. Y un poco como anécdota, Fernando, es el Comité de Revisión de Conducta, el IRB, hace no menos de 6 años lo conformaban 8 personas, de las cuales 5 eran de los Estados Unidos y 3 de Canadá. Desde el año 2016, que es el momento donde yo me integro al IRB, empezamos a ser 14 personas, donde empezamos a integrarlo ya con otra diversidad, y la verdad que yo siempre digo, tengo el honor, el gusto y el placer de pertenecer como en este momento el único latinoamericano que está compartiendo algunas cuestiones, las que puede, las que reconoce, las que distingue de la cultura para aportar en la reflexión del código de ética. Y en esta última
edición, hace poquito, el 1 de abril pasado, se integró el nuevo IRB con 24 miembros, donde tenemos miembros de, creo que falta algún continente, pero sí, creo que falta Oceanía, pero después tenemos representantes de todos los continentes. ¿Sí? La pregunta, independiente, perdón. Que independientemente de las, por eso primero quería saber si había, pero en ese caso, ¿hay alguna intercomunicación, una interacción en cuanto a la ética? Porque en definitiva terminamos siendo todos, más allá de pertenecer a una u otra entidad, terminamos siendo todos coaches y debería haber un hilo conductor. Un poco esto venía a que en el trabajo que hicimos el otro día, surgió si esto no ser una profesión con un título habilitante. En mi caso soy arquitecto y yo tengo un título habilitante como arquitecto, si no puedo ser arquitecto. Yo como coach podría estudiar o hacer un curso y decir soy coach. Entonces, de alguna manera me parecía que el código de ética venía a encuadrar o a darle seriedad o de alguna manera definir, como decía yo el otro día, un piso de excelencia a partir del cual nos movemos. Entonces, estaría bueno, te preguntaba, digamos, por eso si había alguna interacción, porque en definitiva, más allá de pertenecer a una u otra federación o otra asociación, terminamos siendo todos partes de una misma actividad. Sí, mira, hay interacciones formales e informales. En Europa, te comento dos experiencias de Europa. En este European Mentoring and Coaching Council hubo distintas conversaciones a lo largo de los años para conformar un código de ética en común. De hecho, el código de ética de esa asociación, que no es una asociación representativa, tiene otra forma, digamos, genera credenciales para mentoría y demás, pero su código de ética está basado en el código de ética de ICF. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esas conversaciones? No por la regulación en el sentido que yo entiendo por donde puede ir tu pregunta, sino en la identificación por el otro lado que vos mencionabas, que tiene que ver con lo que significa el pilar de la ética profesional. Tener un código de ética y un proceso de revisión de conducta tan sólido es lo que nos permite en la Comunidad Europea ser reconocidos como una profesión autorregulada. En los Estados Unidos, en Canadá y en la Comunidad Europea, oficialmente reconocidos como profesión autorregulada. De hecho, lo somos en todo el mundo, pero en distintos lugares se ha tenido que proceder a documentar ciertas cosas para que esto suceda. Ahora, yo comprendo y comparto, digamos, la interacción que hay que tener entre en diferentes asociaciones, pero el alcance administrativo es aquel que yo mencionaba anteriormente. Yo puedo trabajar con los coaches que son miembros de mi propia asociación. ¿Sí? Y te lo cuento, el caso de Alemania, digamos, porque lo conozco, dado que uno de los compañeros del IRB es de Alemania. En Alemania hay una gran cantidad de asociaciones de coaching. Gran cantidad. Es decir, hay más de 20 o 24 asociaciones de coaching diferentes. ¿Por qué? Porque no es que está el ontológico, está el sistémico, está el adleriano, está el coactive coaching, hay un montón de, llamémosle, escuelas filosóficas de desarrollo del coaching profesional. Ellos hacen lo que llaman, en alemán, ni loco, no me sale ni el Tangeschen, nada, pero ellos tienen lo que llaman el round table, ¿sí? La mesa redonda, y se reúnen varias veces por año para conversar sobre sus códigos de ética. Y el código de ética de ICF es tan sólido que es la piedra fundamental de los documentos que cada tanto tiempo ellos generan para sus distintas comunidades. Pero tiene que ver con el interés y el desarrollo de las comunidades. Y es importante la observancia del código de ética, porque es lo que nos permite un poco que suceda esto. Yo trabajo fundamentalmente hoy en el Perú y me observo y me comporto y me dirijo, por supuesto, que a través de la ley del Perú, ¿sí? Porque ahí está formada la empresa, etcétera, etcétera, pero
me atengo al código de ética, y el primer acuerdo o lo primero que le doy a los alumnos cuando firman el contrato de adhesión al programa es el código de ética. Le digo, nosotros como profesionales tenemos el código de conducta del programa y el código de ética. ¿Sí? Y observa mi conducta a través de eso. Y si tenés algún inconveniente, algo que vos crees que yo no hice apropiadamente, lo que te pido, por favor, es que refieras al proceso de revisión de conducta profesional, porque para eso está. No para que nos peleemos, sino para que podamos, al contrario, vamos a llamarle congraciarnos, ponernos de acuerdo, entendernos y prosperar en el entendimiento. Tener un marco regulatorio que nos encuadre de alguna manera y nos sí, entienda. más reflexivo que regulatorio. Totalmente, ¿Sí? reflexivo. Gracias, José. Un placer, Fernando. Sandra, me decías Teníamos, sí, a Marcela Jardina. Y después Frederi. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio, gracias a Paula por haberme invitado. Un placer. Bueno, bastante contestó José porque estaba bastante relacionado a mi pregunta con lo que planteó Fernando, ¿no? Tomando el ejemplo internacional en donde se dan un conjunto de un trabajo ante un sponsor, en donde trabajan muchos coaches y en donde a lo mejor están interactuando coaches certificados, avalados y acreditados por distintas entidades. Entonces, ¿cómo funcionaban estos códigos de éticas diferentes? ¿Y qué pasaba también con coach en donde no tenían un código de ética porque no estaban acreditados a lo mejor bajo ninguna institución? Entonces, ¿qué pasaba acá en este ejercicio cuando pasaban estas cuestiones, como planteaste en el ejemplo, de que, bueno, el sponsor dice, no quiero que siga en el proceso tal coach, que suba otro coach? Entonces, ¿qué pasa con la ética? Y como profesión, ¿no? Como ejercicio de profesión, sí. en esto interdisciplinario, ¿cómo se resuelve? Mirá, yo te doy cuál es, no mi fórmula, mi forma de verlo, ¿sí? Cómo se resuelve. En primer lugar, a la hora de afrontar un negocio, una posibilidad de relación con una organización, lo que hago es conversar con el equipo. Entender qué equipo voy a conformar y a partir de conformar el equipo, entender con qué cliente voy a trabajar y cuál es la necesidad de ese cliente. A partir de ese entendimiento conformamos un equipo y conformamos un acuerdo de trabajo. Y en ese acuerdo establecemos nuestras reglas, cómo nos vamos a manejar. Y una de las cosas que yo observo cuando conformo el equipo, o cuando, digamos, con quienes yo trabajo conformamos el equipo, es qué coaches queremos que trabajen. Y en general, y por supuesto te lo voy a decir en el marco de hoy, totalmente de ser presidente del ICF, pero porque también creo en la marca, y no digo que otros sean malos, ¿sí? Pero creo en el estándar ICF. Creo en las prácticas profesionales, en las competencias clave, en su conocimiento, y sobre todo, hay algo que para mí es más importante que la marca ICF, que la credencial específicamente, que es el desarrollo continuo. El compromiso con el desarrollo continuo hace que yo pudiese saber, por ejemplo, que Fernando, Sandra Moon también, Gerardo, que todos ellos permanentemente están buscando capacitación y formación en el desarrollo de recursos, de competencias claves y de recursos nuevos, novedosos e interesantes para el desarrollo de la práctica profesional. Entonces, con esa mirada que nos permite nuestro código de ética, porque eso está involucrado dentro de nuestro código de ética, es donde yo empiezo a elegir como profesional qué equipo voy a conformar y qué oferta voy a hacer a la organización con la que voy a hacer el proyecto, ¿sí? Y cuando conformo el contrato, digo, bueno, todos los que formamos parte de este proyecto, todos los coaches, nos apegamos, nos adherimos al código de ética. Si ustedes tuviesen un problema con un coach, nuestro pedido es refieran al proceso de revisión de conducta, ¿sí? Volvemos a ese mismo círculo, porque la cuestión es desde qué lugar te tomás la responsabilidad de hacer lo que vas a hacer. ¿No? Acá no estamos hablando de si tu coach es sistémico, si es coaching con PNL, si es coach del coactive coaching, el coaching adleriano. No estamos cuestionando eso.
no estamos cuestionando tu filosofía de background, tu filosofía de formación. Ni siquiera estamos cuestionando, estamos reflexionando juntos como comunidad a ver cómo queremos aparecer ante la sociedad. Totalmente. En esta semana que pasó, el capítulo argentino logró hacer 20 conferencias, de las que Fernando también y Sandra formaron parte. Alcanzamos 2.000 personas. Y ese es el impacto tan sencillo, pero tan grande, porque esas 2.000 personas, potencialmente coaches, vamos a suponer que en el transcurso de este año atiendan a 10 clientes. Entonces, esto que cada uno está desarrollando, estamos pensando que el impacto que está teniendo la sociedad va a ser 20.000 personas que van a ser atendidas por profesionales que se están formando, que están comprometidos a seguir formándose. ¿Sí? Y esa es un poco la lección, Marcelo, digamos, cuándo y cómo, independientemente de dónde venga el coach. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo formo parte de ICF, me gusta ICF, me gusta el código de ética, me gusta tener un contrato, me gusta tener competencias clave. Las competencias claves, que no es el tema de hoy, pero las revisaron 1.200 coaches de todo el mundo. Sí. Venimos trabajando con un modelo de 11 competencias y ahora se está transformando en un de 8, que tuvo toda una serie de conversaciones, pero la revisaron 1.200 coaches. Es decir, hay organizaciones de coaching muy buenas y muy lindas, pero el compromiso de los 40.000, o de casi los 40.000, diría yo, miembros voluntarios de ICF, es inconmensurable para el progreso y el impacto de la profesión. Por supuesto que me van a decir, la tenés comprada, la tenés tatuada, sí, el ICF, sí, no lo voy a negar y no tengo problema, pero la verdad porque yo me reconozco y reitero, lo veo a Gerardo, lo veo a Fernando, las veo a las Sandras, y el coach que yo era cuando inicié, a pesar de haberme formado en 2006, en la ICF, en el 2011, al coach que soy yo, hoy, gracias a ICF, es absolutamente distinto. Totalmente, acuerdo con eso. Tenemos dos preguntas más. Una es la de Frederick y después Daniel Kloster hizo otra pregunta. Bueno. Frederick. José, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Entiendo un poco que el código de ética, por supuesto, es una guía de reflexión que nos permite tomar decisiones mucho más ajustadas a los valores. Sin embargo, como todas las profesiones, tienen sus desafíos, ¿no? El tema ético y el desempeño profesional es una cosa individualísima, ¿sabes? No responde un poco también a la subjetividad y a las condiciones. Hay gente que desarrolla profesiones muy bien, estrictamente apegada a la ética, y otra gente que no. Sí. Y por allí va un poco la pregunta, porque fíjate que por lo menos en Estados Unidos y en Europa, la palabra y los documentos privados valen. Es decir, y yo te diría, si realmente hay un desafío desde el punto de vista de esta profesión, que en Europa es una profesión vista como autorregulada, hay desafíos por las condiciones culturales de nuestra América Latina de poder profesionalizar algunos procesos y sobre todo desafíos que permitan apuntar a que este código de ética haga que la profesión se pueda ceñir mucho más a eso que es un paradigma, pues que son los códigos de ética, ¿no? Porque creo que el tema de poder actuar como profesional está allí, pero también hay otro elemento de los códigos de ética, que es proteger la profesión, la reputación de quienes ejercen esa profesión. Hay un elemento reputacional muy importante. Porque, y sobre todo en una actividad como el coaching, que yo considero que es una actividad de múltiples aristas, de complejidad, y es una profesión bastante delicada, sobre todo cuando son procesos empresariales importantes, o incluso lo que es acompañar a alguien en algún proceso, sea el que sea, de cualquier índole. Entonces te preguntaría si hay un desafío a nivel de América Latina, y fundamentalmente si tú crees que nosotros tenemos las condiciones, en la medida que esto vaya creciendo, ¿verdad?, de ser una profesión autorregulada, o tendrá que haber otro mecanismo para formalizar algunos procesos por nuestra idiosincrasia y por nuestra propia cultura, ¿no?, como latinoamericana.
te voy a contar dos cosas, Frederic, perdón. El desafío es universal, no es de Latinoamérica solamente. Sí tenemos un desafío porque desarrollamos prácticas culturales donde manejamos bastante informalidad en muchos procesos. Pero acuerdo contigo que lo más relevante es convencerse de lo importante y lo relevante de nuestra profesión, lo serio de la profesión, ¿sí? Porque no está en la mirada del otro, a mi entender solamente, sino en la mirada propia. Si yo creo que lo que hice es un cursito, lo voy a poner peyorativamente con este nombre que es un cursito, que eventualmente me da unas competencias, que quizás en algún momento me sirva para mí, pero también eventualmente alguien se va a sentar a conversar conmigo. Si yo trato la profesión de esa manera, es la manera, y es mi convicción esta, ¿no? Mi creencia, es la manera en que me van a tratar, ¿sí? Ahora, en la medida que mi compromiso aumenta con la profesión, con el desarrollo continuo, con los estándares, con la comunidad, con las nuevas prácticas que estamos incorporando, que son la supervisión, que es la mentoría, y nos entendemos acontables y responsables de aquello que hacemos, es donde esa práctica empieza a cambiar. Esa es la primera parte que quiero contarte. Y hay un desafío y que hoy es muy visible. Nos pasó no hace mucho, hay una comunidad de reflexión ética que a los que sean socios de ICF les recomiendo la comunidad, y los que hablen inglés les recomiendo participar en la comunidad abierta de práctica ética, Coaching Practice Community o algo así, ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero se planteó un desafío. Y yo te pregunto a vos para que me ayudes también a pensar, porque es algo que todavía yo no le encuentro una respuesta por una divergencia cultural. ¿Qué es el respeto para ti donde te encuentres y qué es el respeto para una persona, para un coach en China? Sí, los arquetipos, y por supuesto tiene absolutamente mucho que ver con elementos culturales, con la idiosincrasia y por supuesto con una forma hasta de pensar que es distinta, porque obedece a patrones culturales y a distintos agentes de socialización que tienen otra perspectiva muchas veces. Culturalmente hay brechas, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que el desafío que se planteaba en esa comunidad es que y esa persona lo planteaba muy respetuosamente porque esa persona es de origen chino, no voy a recordar de qué provincia ni qué lugar, es una persona que ha un desarrollo muy importante en el coaching. Pero decía, es difícil explicarle a Occidente lo que significa el respeto en un contexto de lo que es hoy China. Sí. Porque hay un límite muy delicado en la práctica profesional, no solo en la práctica profesional, pero hablando de lo que estamos hablando nosotros hoy. Si hay un límite que se corre un poquito, el riesgo es vital. ¿Sí? Y vital esencialmente, ¿sí? Es riesgo de vida. Entonces dice, es difícil explicarlo. Es difícil ponerlo en un acuerdo, es difícil ponerlo en un contrato. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es esto que tú dices, cómo vamos desarrollando esta profesión de impacto en el mundo. Hoy decimos, ICF tiene 40.000 miembros, no sé cuántos miembros tienen allá, pero a ver, debe haber fácilmente, yo calculo que por lo menos unos 500.000 coaches en el mundo. Por lo menos. Entonces, en estas conversaciones que planteaban cómo empezamos a cruzar esto que decía Fernando, cómo empezamos a cruzar los códigos de ética, cómo empezamos a hacer lo que hacemos, bueno, ahí está ese desafío que tú observas y que está buenísimo, es interesante. Pero yo te aseguro que con esa actitud que tú manifiestas, es decir, ok, hay gente, el problema más habitual,
relevado en los últimos años es gente que se dice coach, que no se ha formado, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, si tú te formaste, si tú te comprometiste, si tú te desarrollas, si tú te asocias comunitariamente, etcétera, 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 digamos, estás demostrando un interés y una forma de pararte ante la sociedad que hace la diferencia. Totalmente. ¿Sí? Y eso lo puedes hacer, y yo lo comparto por experiencia. Lo comparto y es la misma conversación que tengo con un coach, colega, que está en Malasia, o que está en Australia, o que está en donde está. ¿Sí? Te cuento, digamos, trayendo esto que decía, hace poco se integraron gente de Kenia y de Sudáfrica. Y yo lo primero que le dije a esta persona, le digo, por favor, empecé a explicarnos algo de qué es lo que sucede en África. Porque es inentendible. Para mí es inaccesible culturalmente, es muy complejo. Y están desarrollando el coaching desde los mismos estándares, de las mismas competencias que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío que tienen? Y tienen este desafío de la informalidad absoluto. Ustedes no saben lo que es tratar de hacer un acuerdo con una empresa, un acuerdo escrito con una empresa en Kenia. Casi imposible. Casi imposible. Es llegar, sentarte, trabajar, y ahí va. ¿Sí? Y te saludan Jumbo, te dicen contentos. Yo tuve la posibilidad de compartir un video por ahí que te dije unos saludos, y son súper amorosos. Y están con esta intención, y yo creo que la comunidad y la idea es esta, ¿no? Cómo nos queremos parar. Y ellos quieren parar desde ahí también, compartiendo nuestro código, compartiendo nuestras competencias, compartiendo nuestras prácticas. Es decir, yo tengo la posibilidad de ser evaluador, ¿no? De ICF. Y entonces evalúo gente también de todo el mundo. Y evalúo diferentes estilos. Pero el comportamiento, lo observable de la conducta, que es la ética o la deontología profesional, necesitas observarlo. Respeta al cliente, practica la escucha activa, ¿sí? Está colaborando a crear conciencia. Y eso también es ética. Si bien es nuestra primera competencia, distingue las distintas disciplinas o se posiciona mucho como consultor. Y eso es transversal a las culturas. ¿Por qué? No porque las culturas no se manifiesten, porque sí se manifiestan, sino que lo que estamos nosotros haciendo es uniendo una forma de hacer coaching, haciendo cosas que queremos hacer de una forma en particular todos juntos, como comunidad. Hay algo, José, ¿Sí? que se repite a lo largo de los diferentes artículos que... ¿Estamos bien, Sandra? Ahí estamos viendo que quizás había un problema de, no sé si de que se había ralentizado tu video. Eso es lo que te veíamos como en diferido. Pero creo que está bien. Pero yo escucho bien, ¿no? yo escucho bien. Okay. Te decía un poco agregando, y antes de darle la palabra a Daniel Kloster, okay, ¿escucha? vale. Nos decía que, antes de darle la palabra a Daniel Kloster y después a Gerardo Silver, que con esto de la cultura, en distintos artículos, dice que tiene que ser culturalmente adecuado, valga la redundancia, a cada cultura, ¿no? O sea, que esto que traías. Bueno, Daniel Kloster, ¿dónde estás, Daniel? Te escuchamos en tu pregunta. No sé si me ves. Al lado tuyo, acá en mi pantalla. No, es que tu ¿Qué tal, pantalla José? no es Ante igual todo, bueno, a la mía. Primero y principal, gracias Ahora te por vemos. darme la posibilidad de estar acá. Ahí está. Un placer. Bueno, la pregunta mía viene un poco relacionada hacia lo que estuviste comentando recién y a lo que le estuviste hablando y comentando también a Fernando, que preguntó hace unos minutos atrás. Tiene que ver con un tema de cómo hacemos para diferenciarnos. Yo sé que está en lo que uno es, acreditarse de que uno realmente es
está certificado, es coach, en relación a todo esto que hoy en día, por lo menos en Argentina, hablo desde mi punto de vista, en mi observación, que hay mucha gente que por un curso, quizás lo que decías vos también, de por ahí 8 horas, un día, 2 días, se creen que ya son coach y salen a dar, digamos, cursos y de mostrarse como coach también, frente a otro, digamos, ¿cómo podemos nosotros diferenciarnos? Más allá de que nosotros cuando salimos al campo de batalla y estamos con la gente, digamos, con nuestros coaches, ahí marcamos la diferencia, pero desde mi experiencia, si bien yo en otra profesión también estoy certificado, tengo mi título habilitante, ¿en qué está trabajando o cómo se piensa esto en el futuro con respecto al tema de coach? Más allá de que hay un montón de escuelas distintas, y a ver un poco también que no simplemente, digamos, que los que estén certificados realmente acrediten como un número de matrícula o algo como diciendo, ok, sí, yo avalo, estoy avalado porque realmente fui certificado, porque realmente pasé y cumplo, no simplemente por la parte del test, sino que me llevo no solamente una parte monetaria, como hacen algunos, sino también la parte de que lo vivo, que por ejemplo en mi caso, digamos, y yo, no tengo la misma experiencia, los años de experiencia que por ahí tienen quizás la mayoría de ustedes, que donde vos podés mostrarte, digamos, y eso te reavala, como alguien nuevo que está saliendo o tiene poco tiempo de carrera, ¿cómo hace para diferenciarse del resto? Porque hoy está minado esa gente. ¿Me expliqué? Yo te cuento una estrategia, digamos, pero que no es la única. ¿Cuál es la otra profesión o la otra actividad que vos haces? ¿O hacías? No sé. Yo soy en realidad soy licenciado en administración y tengo un máster afuera. Lo cual estoy con el consejo profesional. ¿En qué universidad? Ok, ¿en qué universidad? En la UBA, económicas. En la UBA. Vos ponele que vas a hacer un trabajo de consultoría. ¿Alguna vez alguien te pidió que lleves el título? ¿Te pidieron que lleves el título? No, pero... ¿De la UBA? Yo sé que hay regulaciones, ¿sí?, para trabajar. Yo entiendo lo que vos planteás. Pero la cuestión es lo que vos querés mostrar. Yo también tengo un título universitario, pero cuando ejercí esa profesión nadie me decía tráeme el título, la matrícula. Es decir, hay regulaciones por distintas cuestiones de algunas profesiones en las que se exige por ley, ¿sí?, poner el número de matrícula. En eso estamos claros. Ahora, la cuestión, a la estrategia a la que yo me refiero es, ¿qué es lo que hago yo? Y yo me muestro siendo parte de una comunidad. En este caso, elijo ICF. En este caso, elijo hacer la cantidad de horas que tuve que hacer en su momento para tomar la credencial PCC y ahora tener las horas que necesito para poder tener mi credencial MSC. Es mi elección cómo me muestro. Es mi elección cómo hago los contratos. Es mi elección cómo desarrollo mi práctica profesional. Yo no puedo elegir cómo se muestra el otro. ¿Sí? Si yo voy a competir a tu empresa, en donde vos dirigís con tu máster, es decir, y me decís, mira, me interesa un proceso de coaching, para H, B, Z, lo que sea. Ok, yo elijo mostrarme con mis credenciales. Me elijo mostrarte dónde me formé, qué aval tenía el programa donde me formé. Por ejemplo, en el caso del programa de Sandra, tiene el aval de la ICF, ¿sí? Y para poder hacer eso necesita cumplir ciertos criterios. Y necesita adherir al código de conducta. Y necesita renovar su currícula cada 2 o 3 años, depende del programa. Necesita pasar sus auditorías cuatrimestrales. Necesita tener la referencia de los alumnos que han pasado. Es decir, si vos podés mostrar, digamos, que te formaste en determinado lugar, que estás comprometido con ser un profesional que tiene sus credenciales, que está en desarrollo continuo, bueno, ese es el profesional que el otro va a estar viendo. Ahora, la complejidad, y por eso defendemos la autorregulación, es que somos una profesión de asistencia, una profesión de ayuda, no de salud, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad, porque así se ha desarrollado la profesión, de trabajar en todo el mundo. ¿Sí?
Y entonces, ¿quién te regula? ¿Sí? Lamentablemente hay una profesión que es hermosa, a mí me encanta lo que logra, que es la mediación. Preguntarle a los mediadores cómo pueden trabajar. Solo en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, tienen inmensa complejidad, porque si los regula el, no sé, tal aparato judicial, si los regula, no sé, tienen 80 colegios que les piden 200 matrículas, es muy complejo. Entonces, entre otras cosas, digamos, esa es una estrategia de cómo nos mostramos, cómo nos ofrecemos en servicio, pero también por qué defendemos la autorregulación y creemos que nuestro código de ética es el soporte para poder hacerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, la invitación es eso, es elegí vos cómo mostrarte. Y la diferencia con ese otro o esa otra persona que hizo un curso, quizás es buenísimo, hizo un curso de 8 horas y es mucho mejor que yo, haciendo coaching. Quizás tiene una habilidad impresionante. Bueno, alguien podrá elegir contratarlo. A veces contratan, y voy a referirme acá porque sé que es arquitecto, un maestro mayor de obras y no el arquitecto, ¿no, Fernando? Y el arquitecto estudió más tiempo y se quemó más las pestañas. Y eso pasa. Sí, es cierto que lo que decís vos, que jamás te piden un título. Yo eso lo decía justamente otra vez. Nunca en la vida me han pedido un título y hace 33 años que trabajo de esto. ¿Sí? Bien. Fantástico. Gracias, gracias Daniel, gracias Fernando. Perfecto. Gerardo, era, ¿no? Gracias, José. ¿Estaba ahí? Sí, ahí está Gerardo. Un placer. Estoy por acá escuchando atentamente porque creo que es uno de los temas más complejos y yo tengo una posición ahí media que creo que se va a concretar, que es una visión, dos cosas. Primero, ICF ha hecho por el coaching en Latinoamérica lo que no existía en los últimos 10 años, que es ponerle orden, y esto está sin ninguna duda demostrado. En cuanto yo escuché en la presentación de la semana pasada las 6 familias y toda esta cosa que cómo ha evolucionado de cuando éramos un grupo que estábamos coordinando en Latinoamérica cómo articular el coach en español. O sea que de eso no hay duda. Y aprendimos mucho con errores y con cosas que... Y yo lo que escucho en el grupo acá, varias inquietudes que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Que para mí sigue siendo la validación de la profesión. Para mí ese es el eje, digamos, que no tiene que ver con la eficiencia y la capacidad que las organizaciones reconocidas que nacieron del mismo creador, que era Thomas Leonard, y después se fueron cada una para su lado, hacen para profesionalizar. Tiene que ver con algo más arriba, que es la consolidación del coaching como profesión, el reconocimiento del coaching como una profesión que tiene una definición más o menos común, un concepto y un lenguaje relativamente común, una cierta estándares que estén por encima, digamos, de lo que es el criterio de las competencias de cada uno, pero que tenga un denominador común que le dé más credibilidad que para que deje de ser un oficio, una ciencia, un arte, un no sé qué, y sea una profesión. Para mí esa es la visión, digamos, que no es fácil de lograr. Como bien vos dijiste, hay conversaciones, creo que estamos muy cerca de que este virus nos traiga por fin un cambio paradigmático en lo que va a ser el coaching muy próximamente, y que tiene que ver con esta idea de que juntos somos más para crear esa credibilidad que no tiene que ver con ir unos contra otros, sino sumar lo que todos tienen. Creo que el coaching se está convirtiendo en una sola cosa, eso es lo que hay. Bueno, de eso podría hablar una hora. Pero, o sea que no tiene que ver con la capacidad de las organizaciones, tiene que ver con algo superior que me parece que es el gran desafío que nos está faltando para que la profesión realmente funcione. Y la otra es este gran tema de la autorregulación o no autorregulación, que es el gran desafío donde puede haber una conversación intermedia en la que las organizaciones se pongan de acuerdo y establezcan un criterio común. Esa es la propuesta, digamos, o la visión que yo creo que después de muchos años de dar vuelta y está faltando, porque si no estamos siempre discutiendo lo mismo, ¿no? Si nos creen los psicólogos
cuestionan el coaching, ¿Sabés qué, Gerardo? es cuestionado por acá, por allá. Existen Yo creo todas estas que, cosas que me parece que... Sí. Claro. Mirá, yo les cuento... No es fácil el tema, pero sé que va a llegar. No. A ver, el que le guste la simplicidad creo que ahí se equivocó de profesión, y yo lo defiendo como profesión, ¿sí? Porque la conversación es un arte, es una ciencia, es una disciplina, pero requiere de profesionales que lo hagan de forma profesional, ¿sí? Y una de las cosas que vos mencionás, claro, para mí es sumamente importante, y es una de las conversaciones que estamos teniendo estratégicamente dentro del Comité de Argentina, es la apertura de las conversaciones con distintas experiencias, desde los psicólogos en sus distintas variantes. Queremos conversar con ellos, porque no somos lo mismo, somos distintos, hacemos cosas diferentes, y yo, por esto te lo digo personalmente, yo necesito de los psicólogos. Muchas veces, y a ver, vas a trabajar a Colombia, los que han tenido la oportunidad, y la psicología no es la psicología de la Argentina. No es la misma, es diferente. No porque sea una ciencia distinta, sino porque la miran desde otro lugar. Ellos son psicólogos especialistas en trabajo y hacen un montón de cuestiones. Y yo como profesional, cuando abordo trabajos o cuando abordo distintas situaciones y veo o intuyo alguna cuestión desde mis distinciones, necesito conversar con otro profesional. Entonces, esto que vos decís, ¿qué es lo que hago yo como profesional? Yo creo que está definido. La cuestión no es marcar el límite solamente, sino lo que vos mencionaste, colaborar con los otros. Yo necesito pero, y está sucediendo, está sucediendo, mira, lo que vos estás diciendo es lo que está sucediendo en Argentina. Yo lo que visualizaba, lo que imaginé siempre fue que cada país tiene una situación diferente. Cuando vos definiste un psicólogo no es lo mismo que allá, y definiste, eso es muy importante, porque cada país tiene una problemática específica que ayudaría, para ser sintético, a que las distintas organizaciones se pusieran de acuerdo para trabajar en lo que supera, en lo que está por arriba del excelente trabajo que hacen con su trabajo de certificación y calidad, que está por arriba, que es un lenguaje común, que es una denominación común, que es una conversación abierta, que es un acuerdo con el gobierno, un acuerdo con las otras asociaciones, una colaboración para el coaching y la educación. Son 4 o 5 puntos que estarían por encima de lo que hace cada una. Con lo cual, eso no se puede lograr, no puede salir Ficó para decir yo soy el dueño y yo voy a hacer esto y voy a presentar un proyecto y no estar de acuerdo con ICF. No lo puede hacer. Creo que tiene que haber una posibilidad de cómo consensuarlo para que poder hacerlo puede hacer. Lo que pasa que no tiene validez. No sé, qué sé yo, yo no discuto si ellos tienen validez o no. Yo lo que puntualmente como profesionales voy a tratar de que se pueda por lo menos conversar el punto de vista de ICF, que se pueda conversar el punto de vista del IAC, que se pueda conversar. Esa es la idea, para mí eso es lo que se viene. Yo quiero conversar con los psicólogos y quiero conversar con los abogados. Eso te iba a decir. Quiero conversar con los psiquiatras. Yo quiero conversar con ellos. Y eso es lo que nos propone cuando el Código de Ética refiere en todo este desarrollo que tuvo. Y ustedes van a ver que las interpretaciones éticas que están nuevas, adheridas ahora, no como estándar, sino como un apoyo reflexivo sumatorio, adherido, ¿sí? en la página de ICF, nos invita a eso. A ver, no te aísles porque como profesión trabajamos mucho en el 1 a 1, trabajamos mucho solo. Necesitamos pertenecer a comunidad porque eso nos nutre, eso nos ayuda, eso nos da otra mirada, eso nos supervisa, eso nos da mentoría, etcétera, etcétera. A ver, entiendo que todos o mucha gente diga, sí, hay un negocio detrás. Sí, por supuesto que es un negocio. Como lo es el médico, como lo es el abogado, como lo es el que hace mercado. Es un negocio porque hay intercambio de bienes y servicios. Sí, pero a lo que vamos es en ese cómo hacemos
lo que hacemos profesionalmente y qué queremos cuidar. Y lo que estamos invitando es, en nuestro código hoy es, hablen con las profesiones con las cuales necesitan apoyarse, pero también con las cuales sus clientes están involucrados. ¿Sí? Sí. Yo Para dar un caso, quisiera agregar, disculpa, Gerardo. Perdón, te digo una última cosita, Sandra. Dale. Mirá, hay una cuestión que también a vos te va a encantar, Gerardo, pero es importante. El tema del benchmarking, ¿no? Cuando vas a trabajar en una multinacional y te piden el secreto de la confidencialidad, es porque están trabajando en el desarrollo de productos, un montón de cuestiones. Y los coaches no lo conocen. Y nosotros necesitamos entender, no de marketing específicamente, pero qué es lo que está involucrado, qué es lo que está en juego ahí. Y eso es la invitación que hace el código de ética. Pensar qué es lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo. ¿Sí? Y te agregaría qué soporte de otros profesionales. Nos estamos acercando al cierre. Yo quisiera puntuar algunas cosas que me parecen importantes y bueno, después ver si hay alguna otra pregunta. Y esto fue una discusión que en algún tiempo tuvimos también en un grupo que nos hemos reunido, del cual vos formaste parte, José, y es, nosotros podemos mirar el código de ética, porque estaba leyendo varias cosas en el chat. Lo podemos mirar desde un lugar punitivo, desde un lugar sancionador, o lo podemos mirar como una invitación a la autorregulación, a cuidar nuestra profesión, a cuidarnos entre nosotros, y esto que estábamos hablando hoy a la mañana, del tema de la colaboración, a poder ayudarnos a copensar en situaciones complejas o dilemáticas, bueno, a ver, llamar a un profesional, a un colega, y decirle, mira, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Saber que contamos con este tipo de cuestiones. Entonces creo que una de las, digamos, los grandes aportes del código de ética, y vamos a hablar de la ICF porque en este momento es lo que nos nuclea, pero de cualquier profesión, es invitarnos a la reflexión, invitarnos a poner el botón de pausa y pensar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Quería resaltar esto, quería resaltar el tema de, hoy también hablábamos con José de la autorregulación. Voy a contar una cosa, Sandra, de esto. Dale. Dale, te cuento algo como cierre de toda esa experiencia. Dígame. Gracias. Mirá, la primera cosa que me enseñaron a mí cuando entré a la posibilidad del Comité de Revisión Independiente es, antes que nada, pensá qué te pasaría a vos si recibís una queja, una denuncia en tu contra. Sea de un cliente o sea de un colega. Vos recibís una carta, ¿sí? Como es el procedimiento, ¿no? Recibís una carta que dice, señor José Estrada, hemos recibido y se ha alegado correctamente el potencial de que usted ha violentado, porque es un poco la traducción en inglés, un estándar del código de ética. ¿Y por qué digo eso? Lo primero que te enseñan, porque tanto para el cliente o para el coach que ha sufrido el dolor que ha sufrido en función de que cree que algo no ha funcionado como debería funcionar, como para el coach, pasa esto que decía Frederick. Es decir, está toda mi reputación, y lo que decía Daniel, está toda mi reputación en juego. Porque si bien el proceso es privado, es confidencial, es súper resguardado, súper cuidado, el doliente, el que se ha sentido violentado porque supuestamente alguien no cumplió con un contrato, con alguna cuestión de los acuerdos, él no resguarda, él o ella, no resguardan esa confidencialidad. Él está de alguna forma llorando, bramando su dolor. Entonces, por eso digo, la primera invitación que me hicieron a mí es, pensá qué te pasaría a vos antes de entrar a analizar un caso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué necesitas resguardar? ¿Qué espacio necesitas contener antes de seguir avanzando? ¿Cómo tirás un poco atrás tu historia y te enfocás en los hechos y en un montón de situaciones? ¿Por qué? Porque como asociación, finalmente, y aquí asocio y articulo con lo que vos traías, Sandra, la ICF
tiene un alcance primeramente educativo. ¿Sí? Sí. El resultado de un proceso de revisión de conducta tiene como posibilidad un proceso de aprendizaje para el coach afectado. ¿Sí? Pero para el doliente, para el que se queja, para el que presentó la denuncia, es la posibilidad de quejarse. Pero quien necesita aprender es la comunidad y el coach afectado en esa denuncia. Porque lo máximo que ICF puede hacer si nos fuésemos a un lado punitivo es retirar la membresía o retirar la credencial. ¿Sí? Pero fíjense que el objeto de nuestro proceso de revisión de conducta es cuidarnos. Es cuidar esta autorregulación, es cuidar nuestra profesión, cuidar nuestras competencias, cuidar nuestros estándares, tener esta propia conciencia, pero sobre todo, cuidar a nuestros clientes, porque si no cuidamos a nuestros clientes en la forma en que hacemos lo que hacemos, no tenemos profesión. Podemos ser coaches maravillosos, tener una escucha activa digna de la orquesta de Viena, pero no va a servir para nada, porque no vamos a tener clientes. Así que, muchas gracias, José. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo tengo un comentario, pero que no puedo dejar de hacerlo. Y sabes que te reconozco porque hay que tener una capacidad cuando el código ha cambiado algunos conceptos, como tiene que ser esto que se habla de los conflictos de intereses, que hace muchos años había alguien que decía que bueno, que cómo podés ser un miembro de un board y al mismo tiempo un formador, que vos tenés la capacidad de ser miembro del comité de ética, formador, presidente de capítulo y evaluador. ¿Alguna más? ¿Algún rol más? Yo diría... No, pero mirá, sí, pero hay que estar como formador, pasa lo hay que tener una gran responsabilidad para eso. Discusión que hay bueno, es la primera cuestión que uno toma, Gerardo, y vos lo sabés bien, es de alguna forma en inglés le dicen el pledge of ethics, el juramento con uno mismo, ¿no? Es decir, si yo siento que no puedo abordar lo que necesito abordar, me voy a correr. Y voy a contar una cosa que es una discusión actual en la comunidad de educadores de coaching de ICF. ¿Cuáles son los roles que el director de entrenamiento puede cumplir dentro del desarrollo de un programa? Como director de entrenamiento y también, eventualmente, porque es dada la dimensión del programa, si es más grande, si es más chico, los recursos con los que cuenta, puede o no cumplir el rol de evaluador final. Okay. ¿Puede representar eso un conflicto de intereses? Y es una discusión que está. Y eso es a lo que nos llama nuestro código de ética. Es decir, si yo como director de entrenamiento o parte del programa, que formé a todo el alumnado, ¿sí? Y que en algún punto, digamos, soy el responsable de que haya desarrollado las competencias, sea como parte de los formadores, otros como mentores, otros como observadores, ¿es justo que yo sea quien lo evalúe al final para saber si va a certificar o no? Bueno, y esa es una discusión del conflicto de intereses. ¿De dónde nos ponemos? Y ante esta irrupción, yo conozco casos de gente en distintos lugares del mundo que ha dicho, yo no me siento cómodo, contraté un evaluador con tantas credenciales, bla, 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 para que sea quien tome los exámenes finales del programa. Claro. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Para mí es lo que resguarda todo lo que venimos conversando en este espacio. Sí, en cambio y desarrollo, por ejemplo, nosotros invitamos gente que no está directamente en la formación para que presencie los exámenes. Bueno, gracias José, gracias Gerardo por tus preguntas. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta más, algún punto que sea importante y que no hayamos tocado. No estoy viendo. Por favor, no es calle para siempre.
A ver, acá hay alguna cosa. José es como la Mirta Legrand del coaching. Da su vida al coaching. Bueno, es un poco más joven, Frederick, te voy a decir. 2 o 3 años, no, un poquito más. ¿No es cierto, José? O se conserva muy bien y nos pasa la receta. Bueno, gente, siendo que no hay alguna otra pregunta más, yo Nada, pasó rapidísimo. Sí, José, ¿querés agregar algo, algún tema que te parezca importante Nada, que no se haya no, tocado? nada, no. Ok, bueno, No, esto para seguir conversando después, casos, cosas de todo, que nada, que la invitación es que trabajen mucho entre ustedes, en preguntarse, el qué pasaría si, qué me pasaría si. Trabajar desde la hipótesis reflexivamente, jueguen con eso, porque también ahí es como van a después a poder resolver situaciones con los clientes. Sí, que faltan, que nunca faltan. Así que, bueno, José, muchísimas gracias por compartir este espacio de aprendizaje con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros alumnos, egresados, invitados, y creo que este espacio es una punta más de poder seguir reflexionando sobre estos temas que, como vos bien dijiste, transversalmente nos tocan a todos de una manera u otra. Así que, bueno, buenas noches. Un placer enorme, Sandra, y nada, por ejemplo, ahora me voy con los que están recién empezando por su merienda, a conversar con otros colegas de Canadá, y a veces toca conversar con los colegas de Malasia en sus pijamas a las 11:30, ellos están a las 11:30 de la noche, pero sentados en sus pijamas mientras conversamos tranquilamente sobre las cuestiones, así que también avancen en la intrusión en la comunidad de ICF, porque hay muchas oportunidades para conocer el mundo hoy virtualmente, pero también para las conferencias y demás, divertirse con la profesión que está fabuloso. ¿Sí? Tenemos ahí unos casos muchas gracias, preparados en Sandra. algún momento para reunirnos y conversarlos y ver posibles soluciones. Así que, bueno, acá me llevo claridad y confianza para reflexionar en cómo quiero pararme y desde dónde en esta profesión. Bueno, hay un montón. Muchas gracias José. Sandra, gracias por la calidad profesional. Y muchas gracias. Bueno, tenemos un montón de muchas gracias y a todos por, bueno, traer sus inquietudes. Creo que estuvieron bastante reflejadas. Yo leía las preguntas que elaboramos con los alumnos y que creo que de alguna manera u otra están contestadas, si no, se las haremos llegar a José y veremos cómo podemos seguir profundizando. Bueno, muy buenas noches a todos y vamos a dar Foto por de saludo, finalizada. Foto de saludo, gracias Pau, gracias, foto, levanten la mano, pongan sus reacciones, todas las reacciones. Un minuto. Ahí, vamos por pantallas. A ver, segunda pantalla, ahí voy. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, San. Gracias, gracias por estar siempre ahí, acompañarnos. Muchas gracias. Última pantalla. Estimularnos. Listo. Bueno, gracias. Gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Muchas Gracias por todo, José. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Tenés la grabación, Sandra. Sí, ahora cuando finalice la sesión se... Sí. Claro, sí.